sentado en el trono, así el Señor, al que vive, reconoce a Él siempre y siempre, sea la gloria, amén, aleluya, sea la honra y el poder, sea la gloria, una vez más díselo, sea la honra y el poder, te reconocemos, Señor, al que está sentado en el trono, así es mi Dios, al que reina. Gracias, Señor, para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tu fidelidad es grande, reconoce al Señor, tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Gracias, Señor. Grande es tu fidelidad. Una vez más tienes la oportunidad para reconocerle. Tu fidelidad sobre mi vida, Señor, es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Puedes decirle al Señor ahí en tu lugar: Señor, gracias, Dios, por tu fidelidad, Dios. Iglesia, si pudimos llegar en esta mañana, si pudimos despertarnos una vez más, no me cansaré de decirlo, que es gracias a nuestro Dios, a que su fidelidad se manifestó una vez más sobre nuestras vidas, derramándose sobre nosotros en misericordia, en amor. Hoy pudimos llegar a este lugar, hermanos, para adorar a nuestro Dios, para adorarle, porque este es el día agradable del Señor. Hemos venido quizás con cargas, pero es necesario dejarlas ahí. Decirle: Señor, hoy me presento delante de ti, Dios, dejando de lado toda preocupación en mi vida, Dios, toda carga, para poderme rendir a ti, Señor, y reconocer que grande es. ¿Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Dios? Muy bien. Padre Celestial, pues una vez más yo te doy gracias, Dios, por la oportunidad que tú me das de compartir el Evangelio. Señor, yo no soy suficiente ni soy nada espectacular, Dios, para estar aquí, Señor, delante de tu presencia, pero he dispuesto mi corazón, Dios, para servirte. He dispuesto toda, Señor, mi energía, Dios, para estar aquí delante de ti, delante de tu presencia, Dios, esperando no avergonzarte, Dios, esperando darte lo mejor de mí, Señor, para que tu palabra, Señor, tu evangelio, que está por encima de todas las cosas, Dios, sea, Señor, la que llegue a los corazones, sea la que en esta mañana nos guíe, Señor, nos enseñe, nos instruya, Dios, para poder ser, Señor, seres humanos, hijos tuyos, Dios, conforme a tu corazón y conforme a tu voluntad, Dios. Señor, que en esta mañana seas tú hablándonos, Dios, a través de tu palabra. Toda gloria y toda honra sean para Él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la enseñanza de la semana antepasada, y digo antepasada porque la semana pasada estuvo compartiendo con nosotros nuestro hermano Natán, estuvo dándonos la palabra, pero en la semana antepasada hablábamos de Jesús y hablábamos que Jesús andaba junto al mar de Galilea, caminaba por ahí, ¿sí se acuerdan? Y Jesús hace un llamado a 4 hombres a seguirle. Decía el texto: venir en pos de mí. ¿Sí lo recuerdan o no? Hombres que sin pensarlo, iglesia, dejaron sus actividades cotidianas, dejaron las redes para inmediatamente seguir a Jesucristo. Amén, dale gloria a Dios por eso. Hombres que no cuestionaron qué iban a hacer, sino en el momento que el Señor los llamó, ellos dejaron de hacer la actividad que cotidianamente hacían y lo que sabían hacer, que era pescar.
Amén. Muy bien, iglesia. Si bien este llamado a estos hombres fue un llamado en particular, ¿sí?, a dejarlo todo para ser convertidos, en vez de pescadores de peces, para ser convertidos en pescadores de hombres, el llamado para todos nosotros es ir en pos de Jesucristo. Amén. Es decir, esto quiere decir, es ir y seguirlo, iglesia, poniéndolo a Él como prioridad en nuestras vidas. Amén. Ese es el llamado que tenemos. Y decíamos que no a todos el Señor nos va a hacer pastores, no a todos el Señor nos va a hacer en la alabanza. No, cada uno de nosotros tenemos un llamado dentro del cuerpo de Cristo. En este caso, estos hombres en especial, el Señor les dijo: den todo para seguirme, porque los voy a hacer pescadores de hombres. Amén. Hermanos, ese fue un llamado en particular. Dios nos puede usar de la forma que a Él le guste y de la forma que a Él le plazca. Nosotros tenemos que estar dispuestos para ir en pos de Él, para seguirle en todo tiempo y en todo momento ante su llamado. Bueno, hoy vamos a ver a Jesucristo mostrar de su autoridad, iglesia, y de su poder, comenzando en su enseñanza, iglesia, en la sinagoga de Capernaum. Así que yo le voy a pedir a usted que abra su Biblia. Trae Biblia, y si no, aquí tenemos la pantalla. Marcos, acuérdese que estamos estudiando el Evangelio de Marcos verso a verso. Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Le doy tiempo para que abra su Biblia ahí, y ya que lo tengamos, le voy a pedir que me siga con atención en la lectura. Y dice: entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué dice que hacía? Enseñaba, gloria a Dios. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu, que dice, inmundo. En palabras sencillas, iglesia, esto es que había un hombre poseído, había un hombre endemoniado en ese lugar. Y sigue diciendo el texto que dio voces diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Quiero hacer una pausa antes de seguir leyendo en el versículo 21, hermanos. Me encantaría poder replicar estas palabras como seguramente fueron en su momento. Yo aquí lo estoy leyendo con una cierta connotación, pero imagínese esto: este era un hombre endemoniado. Imagínese usted cómo fueron esas palabras en ese momento, cuando el endemoniado seguramente se paró y se dispuso y dijo estas palabras. Amén. Amén. Era alguien que tenía un espíritu inmundo, no era cualquier cosa. Pero sigue diciendo el texto en el versículo 25: pero Jesús le reprendió diciendo. ¿Quién le reprendió? Jesús, gloria a Dios, porque Jesús tiene esa facultad. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, aleluya, así es, aleluya, dice aquí: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, dice, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad y se manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén, iglesia. Esto es palabra de Dios. Mis hermanos, esto realmente, quiero decirle lo primero, esto realmente sucedió. Esto realmente aconteció. No es una historia que alguien escribió, sino, hermanos, lo que muchos llaman y conocen las memorias, como las memorias de Pedro, el apóstol. Porque la gran mayoría de los estudiosos, la gran mayoría de los comentaristas bíblicos, hermanos, dicen que este evangelio es realmente, como lo mencionamos en la primera enseñanza cuando empezamos el estudio verso a verso de este evangelio, es realmente la narración de Pedro escrita por su discípulo Juan Marcos. Recuerden que así se llamaba Marcos, Juan Marcos. Amén. Bueno, hermanos, pues durante un tiempo, es decir, hermanos, durante su ministerio en esta región de Capernaum, fue, por decirlo de alguna manera, el centro de mando, el centro de operaciones de Jesucristo. De ahí se manejaba para ir a ciertos lugares, de manera que en el Evangelio de Mateo, no lo busques, capítulo 9, versículo 1, que quiero ponerlo como referencia, se refiere a Capernaum como la ciudad del Señor. Si tú lo ves, anótalo, lo puedes ver. Se refiere a Capernaum como la ciudad del Señor. Por eso decimos que era como su centro de mando, como su propia casa.
En la Nueva Traducción Viviente lo dice así, como su propia ciudad. Imagínate tú esto. Así que bueno, leyendo el versículo 1, que es el primer texto, el versículo 21, perdón, del capítulo 1, que es donde empezamos a leer todo este texto, dice que entraron en Capernaum. Yo quería decirte esto para que tú tuvieras una referencia de lo que era Capernaum para Jesucristo. Entonces, entraron en Capernaum, dice, y los días de reposo, entrando en la sinagoga. ¿Qué dice el texto que hacía? Versículo 21, ponlo por favor en la pantalla. Marcos 1:21, ya lo tenemos ahí. ¿Qué dice que hacía? Enseñaba, hermanos. Ahora, notemos que el texto no dice que entró en singular. El texto dice que entraron. Eso quiere decir que Jesucristo no iba solo. Lo más probable, lo más seguro es que junto a Jesucristo estaban o se encontraban los hombres a los cuales él anteriormente había llamado a dejarlo todo para seguir. Esto no lo confirma el versículo 29, que no veremos el día de hoy, pero nos sirve como referencia, en donde Jesús sana a mucha gente, y ahí sí menciona justamente a los 4 hombres que él había llamado. Iglesia, como lo dijimos, hermanos, seguramente en otra ocasión acompañaban a Jesucristo. ¿Recuerdas quiénes eran estos hombres? Amén. Primero, ¿quiénes eran? Era Simón, que después fue llamado como Pedro, que es el apóstol. Era Andrés, su hermano, ¿sí? Amén. Y Juan y Jacobo, iglesia, los hijos de Zebedeo. Estos fueron los 4 pescadores que Jesús llamó para dejar lo que hacían comúnmente y convertirlos en pescadores, pero de personas. Amén. ¿Cómo iban a hacer esto? No con una caña, sino a través del evangelio. Amén, iglesia. Hombres que eran cualquiera comunes y corrientes. El Señor los iba a discipular, hermanos, personalmente. Por eso dice aquí que entraron juntos. Ellos iban con él. Estaban siendo enseñados y discipulados por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mira, de hecho la Nueva Traducción Viviente, vamos a poner el texto, ahí lo tenemos. Marcos 1:21, este mismo texto lo dice así para dejarlo un poco más claro. Dice, Jesús, ¿y quiénes? Sus compañeros. Ahí hasta lo subrayé. Sus compañeros, ellos, estos hombres que iban con él, fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Yo quiero que no pierdas de vista esta última palabra. Eso es a lo que Jesús nos enseña en la Escritura, que había venido a enseñar. Así que ese día entró en la sinagoga a enseñar. Y una sinagoga, como ya lo habíamos mencionado, iglesia, era un lugar de reunión donde los judíos se congregaban el día de reposo, en este caso el sábado, para estudiar las Escrituras. Ese día Jesús entró en esa sinagoga. Bueno, no olvidemos también que ya vimos una enseñanza justamente sobre el por qué ahora nosotros nos congregamos los domingos y no los sábados. Si tú no lo viste, no estuviste, puedes escucharla ahí en nuestra página de YouTube. Ahí están todas las enseñanzas para que tú entiendas esto. Pero anteriormente los judíos se reunían en la sinagoga el día sábado, que era el día de reposo para ellos. Pero ese día, hermanos, hubo un cambio. Ese día Jesucristo entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y en esta ocasión ni Marco, ni en ninguno de los demás evangelios nos dice o nos habla sobre qué era lo que Jesús estaba enseñando. No lo sabemos, iglesia, pero algo sí tenemos seguro. Y Marco lo señala, Marco lo resalta. Lo que resalta Marco es, hermanos, la reacción que tuvieron los que estaban ahí, iglesia. La enseñanza, lo que provocó la enseñanza que Jesucristo estaba dando en ese día, en la sinagoga. Eso sí lo tenemos claro. Ve el versículo 22, por favor. Ahí en tu Biblia, Marcos 1:22. Amén. Lo vamos a poner, ya lo tenemos en la pantalla. Y dice, y se admiraban de su doctrina. Esa fue la reacción que causó entre ellos el que Jesucristo estuviera enseñando ese día. Dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, los que estaban ese día en ese lugar, sin temor a equivocarme, nunca en su vida habían escuchado a nadie enseñar las Escrituras como lo hacía Jesús. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Me llena de envidia. Nunca nadie había escuchado de manera que el texto dice que se admiraban de su doctrina. Esto quiere decir que la gente que estaba en la sinagoga estaba sorprendida, iglesia.
Estaba anonadada, estaba asombrada, atónita, y eran impactados grandemente, no solo por lo que él enseñaba, iglesia, sino por la forma en la cual lo hacía Jesús. Dice el texto, como quien tiene ¿qué? Autoridad. Amén. Y añade algo al final, dice, y no como los escribas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos no tenían autoridad, así lo entiendo yo. Enseñaba como quien tiene autoridad, pero no como los escribas, como diciendo, ellos no tienen la autoridad. Yo quiero decirte que los escribas, iglesia, eran los maestros de la ley. Eran los profesionales en la interpretación de la ley mosaica, a los cuales la gente escuchaba con respeto, la gente escuchaba con admiración. Eran estudiosos de la palabra, iglesia. Pero así eso sucedió hasta que escucharon a Jesucristo. Y entonces ellos, yo los veo y digo, ¿vieron la diferencia? A ver, ¿quién es este hombre que nos está enseñando con tal autoridad, hermanos? El mensaje de Jesús llegaba directamente a las personas y a los corazones. No puedo expresártelo porque yo me subo en ese lugar, pero seguramente fue algo impactante, iglesia, escucharlo de su propia boca. Amén. Mira, déjame decirte algo. Estudiando la palabra, viendo algunos comentarios, los escribas basaban su enseñanza en lo que decían otros rabinos. Ellos en la sinagoga leían las escrituras y decían, el gran rabino fulanito de tal dice esto y esto y esto acerca de este texto. El gran escriba sutanito dice esto acerca de este texto. Era como quien no tiene autoridad, iglesia. Así era como enseñaban en la sinagoga, pero Jesús no lo hizo así. Jesús no lo hacía ahí. Dice el texto que lo hacía como quien tiene autoridad, iglesia. Como quien tenía el conocimiento propio acerca de lo que estaba hablando. Y entendemos por qué. Era Jesús, el Hijo de Dios, hermano. Lo hacía con la convicción de que sus palabras eran las mismas palabras de Dios, iglesia. No como los escribas, como diciendo, no lo hago como ellos. Ellos tienen que citar a otros. Yo no necesito citar absolutamente a nadie. Yo tengo la autoridad. Jesús lo hacía con autoridad. Justamente, iglesia, porque Él era el Mesías profetizado. Decía Jesús, ustedes han oído acerca de esto, pues yo digo esto. Él no citaba a nadie y decía, ustedes han oído esto y pues dicen ellos que es así. No, ustedes han escuchado decir esto, pero yo digo que esto es así. Y yo quiero que tú veas un ejemplo acerca de lo que te estoy diciendo en la pantalla. Ponlo por favor, no lo busques, anótalo si gustas. Mateo 5, 43, 48, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Mire el versículo 4 y está ahí subrayado. Y no dice, pero sutanito dice, no, ¿qué dice ahí? Pero yo digo, dice Jesús, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. ¿Te das cuenta de la diferencia? Él se atribuía la verdad, iglesia. Esto es lo que los rabinos mediante las escrituras les han enseñado sobre este texto que acabamos de leer. Ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Pero yo les digo, dice Jesús, que esta es la interpretación correcta. Ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Qué hermoso, iglesia. Él lo hacía como quien tiene autoridad. Además de esto, Jesucristo utilizaba ejemplos sencillos. Si has leído en el Sermón del Monte, has leído la Escritura, te das cuenta que Jesús utilizaba ejemplos sencillos, iglesia. Ejemplos cotidianos, de manera que las personas que lo escuchaban compartir o hablar la palabra salían de escucharlo, iglesia, y en su diario vivir, en su diario caminar, en su diario cotidiano de vivir, se encontraban con estos ejemplos. Encontraban a un pastor cuidando sus ovejas y recordaban la enseñanza que Jesús les había dado acerca de esto. Iban por ahí y se encontraban un trigal, y entre el trigal veían la cizaña y recordaban que el Señor les había enseñado acerca del trigo y la cizaña. Imagínate esto. Por eso la gente al escucharlo se maravillaba. La gente al escucharlo se asombraba de su doctrina, de su enseñanza, iglesia, no solo por las palabras que Él les decía, sino también por los hechos. Ellos podían ver en Jesucristo a alguien que hablaba y hacía lo que decía, iglesia. Y yo quiero que tú veas Hechos capítulo 1, versículo 1. Quiero que veas este texto, vamos a ponerlo en la pantalla. Mira lo que dice ahí.
Amén. Muy bien, ya lo tenemos en pantalla. Y dice, en el primer tratado, o Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar. Amén. Amén, amén. No amén. No amén. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta cómo cambia la cosa? No. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, número 1, a hacer y a enseñar. Porque parte de la clave de la autoridad de Jesús, o la autoridad que Jesús tenía, es que Él era congruente. Él hacía lo que enseñaba, iglesia, no solo de palabras, sino de hechos. Y cuando tú enseñas, iglesia, pero no lo haces, iglesia, pues no hay autoridad. Ni para enseñar, no hay autoridad, ni para guiar, y mucho menos hay autoridad, escucha esto, para corregir. Y esto es para todos los que son papás. Cuando tú dices, pero no haces, no hay autoridad para corregir a tus hijos. Y quizás es esto algo que hemos visto en nuestras propias vidas. Te voy a poner ejemplos sencillos. No tomes, porque eso no es bueno. Y el papá, cada fin de semana se echa sus chelas. No fumes porque el cigarro produce cáncer. Y el papá fuma. Pero mejor aún, iglesia, ve a la iglesia, pero tú con cualquier cosa dejas de venir a la iglesia. Y peor aún, papás, ve a los jóvenes. Tienes que ir a los jóvenes, pero tú no vienes a varones y no vienes a mujeres. Jesús predicaba de hechos y de palabras. No solamente decía. Así que seguramente los escribas estaban asombrados, iglesia. Estaban atónitos, sorprendidos al ver que este hombre, escucha, que no había sido entrenado por ellos. Un hombre que no había sido enseñado por ellos. ¿Cómo es que ahora estaba interpretando las escrituras como un intérprete profesional? ¿Cómo era posible esto? Pero iglesia, mira lo que sucede a continuación. Yo quiero que tú veas esto, porque esto viene a redondear la actuación de nuestro Señor Jesucristo. Esto viene a respaldar las palabras del Maestro, iglesia. Amén. No solo en su autoridad para enseñar las escrituras, para compartir las escrituras, iglesia, sino también en su autoridad, iglesia, sobre los demonios. En su autoridad sobre los demonios, iglesia. Wow, vamos a entrar en un tema muy interesante. Su autoridad para obrar. No solamente para decir, con una manera de hacerlo que, como dice el texto, lo hacía con una autoridad que estaban sorprendidos y anonadados, sino que también tenía el poder para obrar lo que decía. ¡Wow! ¡Qué tremendo, iglesia! Pero era Jesús. Por eso, mis hermanos, la idea central a partir del versículo 21 hasta el 45 es justamente la autoridad y el poder de Jesús. Así se llama esta primera predicación, iglesia. La otra semana estaremos viendo la segunda parte. No solo tenía autoridad para enseñar, sino también para liberar, iglesia, para sanar. Detalles que veremos en los estudios subsecuentes. Pero quiero que vayas a la Biblia y a Marcos 1, 23, 24. Busca el texto, por favor. Es el texto que leímos al principio, lo estamos desglosando. Mira lo que dice el texto, 23, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Wow, subraya esto. Dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Amén, iglesia. Este día, justamente, precisamente cuando Jesús entró en la sinagoga, entre los que estaban ahí había un hombre endemoniado. Y esto se empieza a poner emocionante, iglesia. Nos encantan estos temas. Había un hombre con un espíritu inmundo. Yo te pregunto, ¿casualidad o coincidencia? ¿Qué creen ustedes? Una de los dos. Una de las dos. Hermanos sí estudió, está viniendo con varones, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya ve la diferencia, el hermano sí estudió. ¿Qué piensa usted? Nomás el hermano. Mira, hermano, yo creo que era parte del plan de Dios, justamente para mostrar
y dejar en claro, iglesia, que él era el Hijo de Dios y por consiguiente tenía la autoridad y el poder para enseñar, y no solamente eso, sino para obrar, para poder respaldar lo que decía con sus labios y hacerlo a través de los hechos. Y me atrevo a pensar, y digo me atrevo porque esto no está en las escrituras, no lo dice así, que la enseñanza que Jesús estaba compartiendo o impartía en la sinagoga ese día estaría de alguna manera relacionada con su autoridad y su poder. No lo sé, me llevo a imaginar. Y entonces ahora iba a mostrar, no solo de palabras, sino de hechos, lo que él era capaz de hacer. Amén. Amén. Lo que quedaría totalmente expuesto, es decir, su autoridad y su poder, quedarían manifestados mediante lo que va a suceder en los versículos de 23 al 25, que vamos a estar viendo ahorita más adelante. Pues este hombre, iglesia, de espíritu inmundo, no pudo soportar la enseñanza de Jesús. En ese momento comenzó, dice el texto, a dar voces. En el griego, iglesia, esto es, lo que dice Marcos, es que comenzó a gritar. Por eso te decía al principio, comenzó a dar alaridos. Qué padre que pudiera replicar ese momento. Debió ser algo impresionante. Comenzó a quejarse por las palabras que estaba escuchando y sobre todo por la presencia de Jesús. El espíritu inmundo se incomodó en gran manera, iglesia. Algunos comentaristas lo dicen así. Estaba leyendo y me dio mucha risa y dije, bueno, pues sí puede ser. Dicen que el espíritu inmundo entró en una crisis emocional. Hermanos, la palabra no dice si este hombre acostumbraba a acudir a la sinagoga. Quizás tenía tiempo yendo a la sinagoga. No dice si era un congregante frecuente que se presentaba ahí cada sábado a recibir la enseñanza de los escribas. No lo dice la escritura. No sabemos cuántas veces este hombre había visitado esa sinagoga sin siquiera molestarse. ¿Por qué te digo esto? Porque es lógico pensar que el último lugar al cual iría un endemoniado, al cual asistiría alguien con un espíritu inmundo, sería un lugar donde se predica la palabra de Dios. Por eso te digo que no era casualidad, pero ese día el que estaba en ese lugar era Jesucristo. Y los demonios, hermanos, que poseían a este hombre se incomodaron. No pudieron soportar la enseñanza ni la presencia de Jesucristo. Yo aquí te quiero decir algo. Te quiero decir algo, iglesia. Al enemigo, a Satanás, escúchame bien, le tiene sin cuidado lo que sucede hoy en muchas iglesias los domingos. Te voy a repetir de nuevo esto. Al enemigo, a Satanás, le tiene sin cuidado lo que sucede hoy en día en muchas iglesias los domingos de reunión. ¿Por qué te digo esto? Siempre que la enseñanza sea una enseñanza light, por encimita de la palabra, hermano, puede estar un endemoniado sentado y él estará tranquilo rascándose la panza. Siempre que la palabra sea una enseñanza con textos fuera de su contexto, sacado del contexto verdadero, puede estar un endemoniado sentado en una de esas iglesias, hermano, y estar disfrutando de la predicación. Siempre que la enseñanza sea motivacional y no nos confronte, y digo nos confronte a los creyentes con nuestro pecado, el diablo estará, ¿sabes cómo? Contento, iglesia. Así que puede llegar un endemoniado a una de estas iglesias y estar a gusto ahí, tranquilo, incluso gozándose en la enseñanza o en enseñanzas que han sido prostituidas. ¿Sabes algo? El problema de este ejemplo bíblico es que ese día en la sinagoga, en Capernaum, este endemoniado se encontró con el mero mero. Este endemoniado se encontró con Jesucristo. Y sabes que se encontró con él y tanto que, hermanos, lo identificó. Se dio cuenta quién era. Sabía que el que estaba ahí no era cualquiera, hasta el punto de quejarse. Dice en el versículo 24. Como diciendo, tú otra vez. Lo conocí, hermano. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Hermano, este demonio, o los demonios, iglesia, porque conocían perfectamente quién era Jesús.
Y le dice Jesús Nazareno. Sabían que era hombre 100%, hasta el punto, iglesia, de saber también, dice el texto, que era el Hijo de Dios, el Santo de Dios, 100% Dios. Hasta el punto de saber quién tenía la autoridad y el poder para destruirlos, que le dice, ¿han venido a destruirnos? ¿Te das cuenta? Démonos cuenta que tanto el enemigo como sus legiones, iglesia, tienen conocimiento de quién es Dios. Los enemigos y sus legiones tienen teología. Esto es que conocen quién es Dios, número uno. Esto es que creen en Dios. Escúchame esto, creen en Dios los demonios. Y número 3, tiemblan, dice Santiago, ante su presencia y su poder. Wow. Ya lo conocían. ¿Por qué crees tú que ya lo conocían? Porque alguna vez estuvieron con él sirviéndole. Pero a uno se le ocurrió levantarse, querer ser igual a Dios, que tú ya lo conoces quién es. Y junto con él otros, en esa revuelta, se levantaron y siguieron a Satanás. Y esas son sus legiones las que le siguen y le sirven. Por eso dice la Escritura, yo sé quién eres. Ellos conocían perfectamente quién era Dios. Hermano, yo quiero hacer una pausa aquí y decirte, y es el momento donde entramos en interacción ustedes conmigo y la palabra de Dios. A veces nos hace falta a nosotros saber quién es nuestro Dios. Los demonios lo sabían y lo tenían perfectamente claro. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque luego entra un endemoniado aquí a la iglesia. Un día va a entrar por ahí una persona, una bruja, un endemoniado, y ahí estamos todos preocupados. Ahí viene la bruja, ahí viene el demonio. ¿Qué irá a hacer? Y vámonos para acá, y vámonos para allá. Y estamos preocupados. Cuando tú sabes quién es tu Dios, tú sabes que mayor es el que está con nosotros. Esto me pasó en una iglesia, no digo nombres. Pero entra un demonio y entra una bruja y estamos todos asustados. Hermanos, cuando en la iglesia se predica la palabra de Dios, ¿saben lo que va a suceder? Lo que le sucedió a este endemoniado. No pudo soportar la presencia de Dios. No pudo. Así que si un día entra por ahí, no te asustes. No te asustes. No va a poder soportar la presencia de Dios. Yo te decía, siempre y cuando la enseñanza sea conforme a la palabra de Dios y no sea una enseñanza light, una enseñanza tergiversada, textos fuera de contexto, hermano, yo te aseguro que va a salir de aquí. Amén. Dice el versículo 25, velo ahí en tu Biblia. Pero Jesús, me encanta porque estamos entrando en materia. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¿quién dice que le reprendió? Jesús. Jesús, aleluya. Gloria a Dios, nada más ahí lo dejo. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Digo de entrada para los que piensan que Jesús era un suavecito. No, hermanos. En la Nueva Traducción Viviente dice, le ordenó que saliera de él. Tenía autoridad. Pues estas simples palabras, hermano, cállate y sal de él, fueron suficientes para que el demonio o los demonios salieran de él. Y digo demonio o demonios, hermanos, porque en el versículo 24 dice, ¿qué tienes contra nosotros? Está hablando en plural. Ahora, yo quiero decirte algo y dejarte algo en claro. Jesús no hizo ningún show. Por favor, escúchame esto. Jesús no hizo ningún espectáculo. Él no solicitó las cámaras para sacar y liberar este endemoniado. Él no le dijo, baterista, toca los platillos para que la presencia de Dios caiga. Hermano, me lleno de enojo. Dios no hizo eso. Dios no sacó la bazooka. Dios no sacó la bazooka. Y no te estoy diciendo que no creo en los demonios. Los demonios bíblicamente existen. Hermano, lo que yo estoy en contra es la forma en la que hemos hecho y utilizado la palabra de Dios. Yo no te digo que las lenguas no sean bíblicas. Ya vimos una enseñanza, claro que son bíblicas, pero no es una serie de balbuceos. Lo que pasó el día de Pentecostés, hermano, era que los hombres comenzaron a hablar por obra primeramente del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, esto es, en idiomas que no eran los suyos propios. Así es. Por eso se podían entender. De repente el español empezó a hablar en ruso. Es como si yo un día empezó a hablar en inglés, hermano, que no sé.
Y de repente empezó a hablar en ruso y empezó a escuchar. Bueno, obviamente no eran de Rusia, pero bueno, eran de diferentes regiones. Eso sucedió ese día. Hermanos, hablar en lenguas no se puede enseñar. A mí me enseñaron a hablar en lenguas. Y repite después de mí, y estamos todos en el círculo. Hermanos, lo único que dice la palabra que se puede enseñar, hermanos, es a orar. Los mismos discípulos de Jesús le dijeron: enséñanos a orar. Yo no encuentro en la Biblia que en ningún momento diga: Señor, enséñanos a hablar en lenguas. No, hermanos, porque eso es obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Si estamos aprendiendo algo, le sigo, ahí le dejamos. Jesús no hizo un show. Jesús no le dijo a los que estaban ahí congregados en la sinagoga: comiencen a hablar en lenguas, como erróneamente hemos enseñado. No, hermano, dice incluso la Escritura que si no hay un intérprete de las lenguas, que mejor, mire, porque enseñamos textos fuera de su contexto. No, sigue leyendo todo lo que dice el texto. Wow, me encanta esa enseñanza que dimos hace ya un tiempo. Están las dos enseñanzas. Que vuelvan a escuchar, hermano. Jesús no les dijo: declaren, decreten, fuera demonio, sal fuera, yo te lo ordeno. Híjole, pues ahí andamos ordenándole a los. ¿Con qué autoridad? El que tiene autoridad para hacer eso es nuestro Señor Jesucristo. Yo te ordeno que salgas, sal fuera, rojo, Señor. Abusamos, hermanos. Hacemos las cosas, hermanos, a nuestra conveniencia. Jesús, ¿sabe lo que hizo? Dijo: cállate y sal de él. Eso fue todo lo que dijo. Y yo quiero dejarte algo claro, y te dije: subraya la palabra enseñanza. ¿Sabes algo, hermano? Ese día que Jesús entró en la sinagoga, no entró a liberar al endemoniado, no entró a sanar enfermos. La palabra nos enseña que Él entró a enseñar. Y sucedió que estando enseñando, se presenta el endemoniado. Por eso te digo, no es que yo no crea. Un día puede entrar alguien endemoniado a este lugar, pero no a una situación donde nosotros estamos haciendo algo especial. Ese día, cuando Jesús enseñaba, entró, estaba en ese lugar el endemoniado, y entonces Él obró. No hizo nada especial para que sucediera eso. Él obró, le dijo: cállate y sal de él. Hermano, yo quiero recordar algo. Yo espero que tú lo recuerdes. Así como Jesucristo ya estuvo en el desierto con Satanás y le venció, hoy vemos a Jesucristo estar también con las legiones demoníacas que sirven a Satanás, venciéndoles también. Versículo 26. Todavía no acabamos. Viene lo más bueno. Versículo 26, ya vamos muy avanzados, hermanos. Versículo 26 dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, es decir, al hombre, y clamando a gran voz, dice, salió de él. Amada iglesia, yo quiero decirle algo. Jesús no necesita ningún tipo de publicidad. Jesús no necesita que nosotros sacamos algo que la Biblia no enseña, como si pudiéramos ayudar a Cristo, como si pudiéramos ayudar a Dios en su trabajo, en su tarea. Cuando hacemos cosas fuera de lo que la Biblia nos enseña, las disfrazamos de Dios para que hacer lo que nosotros, hermanos, como creyentes, necesitamos para nuestros propios intereses, no para los intereses de Dios. Eso es lo que pasa hoy en día en muchos lugares. ¿Sabes por qué? Porque el centro, el ministerio, el propósito de Jesús, iglesia, aunque a muchos no les agrade lo que voy a decir, no lo digo a ustedes porque sé que es una iglesia que tiene entendimiento, pero si alguien me escucha a través de las redes, es algo que a veces no queremos escuchar porque pasa en muchas iglesias. El principio, hermanos, del ministerio de Jesús no son las liberaciones, discúlpenme. No son ni siquiera las sanidades. No son el decirte que tú vas a ser rico y tu negocio te va a prosperar. Todo eso, liberaciones, sanidades, hermanos, que tu negocio prospere. Claro que lo puede hacer Dios fácilmente y de sobra, y si a la plaza lo va a hacer. Pero esa no es la función de su ministerio. Él vino para enseñar. Dice, vamos a otras regiones porque yo he venido para enseñar. Eso dice la Escritura. Amén. Amén. El ministerio de Jesús es mostrarnos, iglesia,
lo que el Padre demanda de nosotros. ¿Cómo es que tenemos que caminar, iglesia? ¿Para qué? Para honrar el sacrificio de aquel que nos salvó. Arrepentimiento, hermano. Santidad. ¿Cuántas veces hablan de eso en las iglesias? Es el ministerio de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. ¿Qué más dice la escritura ahí? ¿Se acuerdan? Arrepentidos. Yo creo que la palabra es muy clara. Solo que muchos han hecho un negocio del evangelio. Arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús lo acercó. Él es el camino de la verdad y de la vida, dice la escritura. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Aleluya. Amén. Mire el versículo 27 y el 28. Dice, y todos se asombraron. Versículo Marcos 1, 27, 28. Pantallista. Y todos se asombraron, dice, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es de esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Realmente sería una nueva doctrina, ¿no, mis hermanos? Pero ellos pensaban así. Y muy pronto, dice, se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. No es que Jesucristo estuviera enseñando otra cosa o algo incorrecto o algo contrario al evangelio. Ellos pensaban así. Era más bien que ellos nunca habían escuchado, habían visto cómo se hacían realmente las cosas, qué es lo que era el verdadero evangelio. Estaban tan sorprendidos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Que que le manda a los espíritus y le obedecen, ¿cómo es posible eso? De manera que la fama, iglesia, dice el texto, que se difundió. La palabra fama se refiere a que la noticia sobre lo que Jesús había hecho corrió velozmente a todos los rincones. Pero a diferencia de los hombres, Jesús no busca fama. Wow. El que tenga oídos, oiga. Él no busca ganar adepto con los hombres. No, mis hermanos. El problema es que nosotros pensamos que a veces eso quiere Jesús. Ay, es que si me sana, Señor, yo voy a hablar de ti. No, hermano, si te sana, Él no necesita que le hagas publicidad de nada, absolutamente de nada. Es más, al leproso le dijo que se callara, que no fuera y contara lo que había hecho con él. No le obedeció. Estaremos bien. Jesús no necesita ningún tipo de publicidad. Jesús ordenó y el espíritu inmundo salió. Iglesia, escucha, así de sencillo. Quizá por eso estos hombres que estaban ese día en ese lugar estaban sorprendidos e incluso confundidos. ¿Qué nueva doctrina es esta? Nunca habían visto nada igual. Nunca habían visto, porque déjame decirte que estudiando, iglesia, por ahí, en las épocas de los judíos estaban acostumbrados, estaban familiarizados con la expulsión de demonios. Pero lo hacían y usaban fórmulas y encantamientos para expulsarlos. Escúchalo bien, ellos sabían lo que era eso. Pero nunca nadie lo había hecho así de sencillo como Jesús con solo decir la palabra. Jesús no hizo nada espectacular, hermano. Tú puedes ver la Biblia y te vas a encontrar con lo mismo. Jesús no hizo nada espectacular. Cállate y sal de él. Pero pastor, ¿cómo? Así de sencillo. Hermano, tenemos la cabeza. Hay muchas personas, si me están escuchando, un día me escuchan a través de este video. Personas, tenemos la cabeza tan llena de enseñanzas fuera de la Biblia, hermanos, que nos es difícil creer que así de sencillo, con solo decir cállate y sal de él, hermanos, es que Jesús liberó a este endemoniado. Pastor, pero ¿cómo así de sencillo? Sin sacar la bazuca, sin el declaro y yo decreto, hermano, sin hermana. Cállase. Hermano, las redes están llenas de esta porquería. El pastor así de sencillo, sin quitarse el saco santo, poderoso, ungido
ungido y aventarle a todos, a ver, todo decirle, ni uno se cayó. Es que tú no estás ungido. A ti nunca te han puesto la espada del ungimiento. Así de fácil, pastor. No puede ser así de fácil, pastor. Eso no me enseñaron a mí. Así de sencillo, iglesia. ¿Por qué, iglesia? Porque su palabra es la misma que ordenó y creó el universo, iglesia. Creó la tierra, es la misma. Y su palabra es la que ahora sostiene todo el universo en el cual estamos tú y yo. Y ni los demonios pueden oponerse a la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Hermano, para terminar, porque ya me cansé de la garganta. Voy a acabar ahora sí, pero y eso ya ando enfermo. Imagínense si no anduviera. Hermano, pero es que el evangelio lo hace uno levantarse. No podía perderme este momento tan impresionante. Hermano, mire, déjame le digo algo. ¿Qué le dijo el centurión a Jesús cuando le pidió que sanara a su criado? Con la palabra. Le dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Yo no entiendo cómo muchas personas siguen tragándose todas estas cosas. ¿Sabes algo? No hay lectura de la palabra. Son personas que se van y se sientan. Perdónenme, hermano, siempre voy a ser directo. Voy a defender el evangelio lo más que pueda. No para que vengan aquí, sino para que entiendan lo que están haciendo. Yo no sé cómo no entienden. No están leyendo la palabra. Porque la palabra es clara. Jesús no hizo nada de lo que hacemos ahora en estas cuestiones. El centurión le dijo a él, solo di la palabra y mi criado sanará. Yo quisiera ver esos momentos cuando realmente oráramos por alguien que esté enfermo y no tuvieras que aventar, no tuvieras que cerrar tus ojos y lo ponte atrás para cacharlo, porque ahí te va. Y luego al no caerse, pues el golpe de la unción. Con solo decirle, tú eres sano. Dice la escritura, al que le cree, todo es posible. No necesitas hacer nada espectacular. Tú que estás enfermo, tú que vas a orar por los enfermos, tú lo que tienes que hacer, hermanos, es decir la palabra. Y tú que estás enfermo, lo que tienes que hacer es creer en el Señor. Amén. Ay, Señor. ¿Cómo, pastor? Sin una reunión especial para liberar. Trae a tus enfermos. Reunión especial de sanidad. Junta a tus endemoniados. Tráelos porque vamos a estar liberando. ¿Sabes algo? Jesús entró ese día en la sinagoga a enseñar. Él no dijo, tráiganme los endemoniados. Ese día entró a enseñar y se le presentó esta oportunidad. Y lo liberó. Ya te lo dije, yo creo en los demonios. Creo también en la liberación. Pero no como la ejercemos en las iglesias hoy en día. No así. Si un día entra por ahí un endemoniado, bueno, Señor, oraremos por él. Oirá la palabra, porque incluso la fe viene por el oír, hasta él puede ser transformado. No te asustes. Porque a veces, ay hermano, no vaya a venir, ahí viene, y es una bruja. Pues qué bueno que está aquí para que escuche el mensaje de Dios, porque está en el mejor lugar. Recíbela. Ora por esa persona. Que el Señor toque su corazón. El problema, como te decía, muchas veces esas personas están tan a gusto porque lo que se está predicando es lo que quiere Satanás que se predique. Yo te garantizo que no va a durar mucho en este lugar, así de sencillo. Donde llegamos, tocamos unas alabanzas, cantamos re feo, nos equivocamos mucho y luego el pastor se agarra diciendo su monólogo y se acabó, ya nos vamos. No hay nada espectacular. No van a aguantar.
Porque creo que esta iglesia Dios la ha levantado justamente para eso, para hacer las cosas sencillas, para compartir su palabra de Dios. Hermanos, esta solo fue una probadita de las capacidades de Dios, del poder que hay en Dios, de la autoridad que Él tiene. Esto debería de fortalecer, iglesia, nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Amén. Por eso te decía, sabes tú quién es tu Dios. Tú le conoces porque los demonios le conocen. A veces como sus hijos no le conocemos. Esto debe de fortalecer tu fe, tu confianza. Este es nuestro Salvador, este que estamos viendo en estos ejemplos. En quien descansa, ¿qué? Nuestra salvación. Así que, hermanos, no podemos descansar, iglesia. Tenemos que seguir creyendo en nuestro Dios. Tenemos que esforzarnos en el conocimiento de nuestro Dios y confiar plenamente en nuestro Dios, que es poderoso, que es glorioso y que es maravilloso. Ese es nuestro Dios y Él tiene el poder. Nada ni nadie, iglesia, puede resistirse a Él, a su autoridad, iglesia. Y nada, absolutamente nada, está fuera, iglesia, del alcance, escúchalo, de su poder. Él tiene el control de todo, absolutamente de todas las cosas, incluidos los demonios, incluidas las enfermedades. Yo nunca he dicho que Dios no sana, como te lo dije, claro que sana. Siempre mi lucha es contra las enseñanzas fuera de la voluntad de Dios.